Bueno, pedimos con la oficina de prensa coordinar una entrevista con usted porque tenemos múltiples observaciones de distintos educadores con respecto a la implementación del programa de educación virtual que están tratando de llevar adelante ustedes. Entonces Sí, señor. quería hacer algunas preguntitas, pero lo primero es pedirle permiso para poder grabar esta conversación, a ver si usted está de acuerdo. No hay ningún problema, Pedro. Ok, Melania, le agradezco mucho. Bien, voy a iniciar tal vez pidiéndole que nos explique cuál es la estrategia de educación virtual o a distancia que está implementando el MEP a partir del 13 de abril. Sí, bueno, en primera instancia aclarar que no es una estrategia estrictamente dicha de educación virtual, sino que es una estrategia de apoyo educativo a distancia que toma en cuenta los diversos escenarios nacionales que tenemos en el marco del sistema público costarricense. Recordemos que ahí tenemos escenarios de estudiantes que tienen conectividad de computadora y pues no encuentran, digamos, ninguna situación en utilizar una herramienta tecnológica para trabajar. Tenemos estudiantes que tienen dispositivos, pero quizás una conexión a internet limitada, y después tenemos estudiantes que no cuentan con conectividad del todo, ¿verdad? Y ahí hemos estado encaminando una estrategia más asociada a materiales impresos y a recursos didácticos impresos o concretos, digamos, que el docente y los centros educativos puedan facilitar. Específicamente hemos estado hablando de la promoción de ambientes de aprendizaje autónomo en los hogares, es decir, no estrictamente el traslado del proceso de aprendizaje de aula regular a la casa, sino la creación de ambientes de aprendizaje de actividades que el docente pueda enviar para desarrollar en la casa, tomando en consideración los contextos en los que están los estudiantes, ¿verdad? No necesariamente sentarlos frente a la computadora, recibir contenido todo el día, sino que gestionar procesos donde puedan hacer diferentes actividades que les permitan aprender en el contexto real en el que ellos están en este momento, dada la emergencia nacional. Entonces, en el marco de este apoyo educativo a distancia, hemos desarrollado una estrategia metodológica que se hace a través de las guías de aprendizaje autónomo, que es un instrumento oficial que se está utilizando para analizar estos ambientes de aprendizaje. En los contextos en los que hay tecnología está la herramienta Teams de Microsoft, que fue la que el Ministerio seleccionó como herramienta, plataforma oficial de comunicación, estudiantes, docentes y docentes con sus superiores inmediatos, y a partir de ahí otras herramientas que permitan más el vínculo asincrónico estudiantes y docentes, pero que igualmente fomenten el vínculo de trabajo y de interacción docente-estudiante. Bien, eso me lleva tal vez a repreguntar, porque me parece, y tal vez usted me corrige, que entonces hay un problema de comunicación entre lo que ustedes están planteando como estrategia y lo que están recibiendo los educadores, porque justamente los educadores, toda esta información que usted me está comentando no les está llegando con esa claridad. Por lo menos con los que hemos conversado, que se han acercado a nosotros, nos han insistido o han hablado específicamente de la herramienta de Teams y de las dificultades que tienen al acceso, pero usted me está explicando que hay, digamos, 2 escenarios distintos, ¿verdad? 4 escenarios están mapeados. Nosotros, al inicio de la semana pasada, por medio del correo institucional, el correo oficial del Ministerio, y a través de nuestras direcciones regionales, enviamos a todos los educadores del país un marco de orientaciones para el apoyo educativo a distancia que tiene todas estos datos, esta información que yo le estoy facilitando. De manera que existe un marco común al que hay que referirse y a partir del cual hay que trabajar la estrategia, que sí ha sido compartido y comunicado. Ahí, digamos, pues lo que nos hemos encontrado de una manera natural, que ya lo hemos vivido con otras estrategias, es que la gente no revisa este marco de referencia, no lo lee en totalidad, no se refiere a los puntos que le tocan a cada una de los actores del sistema educativo, y muchas de las preguntas están con respuesta directa en este marco de orientaciones, ¿verdad? Que está facilitado de manera pública a todos nuestros funcionarios. ¿Ustedes tienen forma de saber, por ejemplo, con ese hecho específico del acceso al correo institucional, tienen forma de saber cuántos del 100% de los educadores están realmente logrando accesar al correo? Porque parte de las quejas también en este momento, Pedro, nosotros tenemos más de 60,000, y me puedo dar el dato exacto, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero todos los días eso lo monitoreamos. En este momento tenemos ya
con el correo institucional en funcionamiento, más de 60.000 docentes de nuestros 65.000 que tenemos en planilla. O sea, un porcentaje bastante alto, entonces ya tendrían acceso a esta información y ya sabrían pues cuáles son los escenarios en los cuales deberían estar trabajando. Así es. Ok. Ahora, otra pregunta, ¿por qué se escogió la herramienta de Teams? Bueno, porque el Ministerio de Educación Pública tiene a lo largo de los años un convenio específico de trabajo con Microsoft para soporte técnico, digamos, o soporte informático de toda nuestra plataforma de trabajo, y el convenio permitía que, como parte de los mismos acuerdos de ese convenio, todos los docentes del país y todos los estudiantes contaran con la posibilidad del uso del correo electrónico y las herramientas asociadas a este. Entonces, en este proceso no hubo directamente una erogación adicional de fondos por parte del Ministerio de Educación Pública. Eso fue, digamos, una primera razón muy importante, que ya teníamos el convenio, y lo otro es que además para nadie es un secreto la importancia del resguardo de los datos, sobre todo de las personas docentes y de las personas menores de edad, que además están regidos por una normativa de legislación distinta, y Microsoft nos ofrecía a nivel de seguridad de los datos y a nivel también de trazabilidad de la persona que utiliza los sistemas, digamos, el ambiente o las condiciones más favorables frente a otras herramientas que también se analizan. Usted habla que no hubo un gasto adicional, pero ¿cuánto se invierte anualmente en esta tecnología para que lo usen los educadores? Ese sería un monto que te puedo facilitar posteriormente, porque esa no es mi área. Recordemos que esto es un trabajo que trabaja la dirección administrativa desde la dirección el viceministerio administrativo desde la dirección de informática de gestión, y se puede facilitar, pero es un convenio que ya el MEP ha tenido por años con Microsoft, que todos los años se renueva, digamos, porque nosotros trabajamos con herramientas de Office 365 en el país a nivel del sistema educativo público, y ya es algo que, digamos, que no es propiamente, digamos, de este proceso, sino que ya lo hemos traído por años. Ok, ¿y usted considera que el Ministerio de Educación está preparado para brindar lo que son tecnologías de información y comunicación al personal docente para que se pueda dar esta educación a distancia? En realidad, en este momento, lo que nos está limitando más que todo es la conectividad de nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque, como te estaba diciendo, ya más de 60.000 docentes, y no voy a generalizar, creo que también tenemos docentes en condiciones de conectividad que son muy pocas también por el lugar donde viven, pero no son la mayoría de docentes de este país ya está, digamos, con su cuenta de correo activa, ya ha estado funcionando y trabajando a través de Teams con sus supervisores y con sus jefaturas inmediatas. Entonces, en ese sentido, sí hemos visto una respuesta muy positiva y unas condiciones muy favorables de una gran mayoría de nuestro personal docente y también de nuestras direcciones regionales en el uso de la plataforma, que ha sido todo un reto país, pero que ha tenido una respuesta sorprendente en cuanto a su capacidad de uso. Y por supuesto que no van a dejar de haber docentes que todavía tienen problemas, que tuvieron problemas para ingresar a la capacitación, es decir, como en todo, estrategia masiva y de esta envergadura, ¿verdad? Porque recordemos que este es el ministerio más grande de todo el país, con la planilla además más amplia, en todo sentido, tanto heterogénea en sus competencias digitales como amplia en cuanto a la cobertura nacional, y en una estrategia masiva que nunca se había realizado en el Ministerio de Educación Pública. Realmente a este punto el compromiso mostrado por nuestros profesionales ha sido bastante, ya lo destacamos porque es bastante sorprendente y comprometido. Ok, ¿cómo se está haciendo para capacitar, o si ya se capacitó a los educadores en el uso de esta herramienta? Por lo menos los reportes que tuvimos al inicio de la semana pasada nos hablaba de que los primeros 3 días fue imposible ingresar a la plataforma, ya no por un asunto de conectividad, sino porque la cantidad de gente que estaba tratando de ingresar impedía que se pudiera operar eficientemente. La semana pasada, los primeros 2 días, tuvimos a 45.000 personas al mismo tiempo tratando de ingresar a un servidor. En ese momento nosotros teníamos habilitados con pruebas de estrés el curso de primeros pasos en Office 365 para aprender a usar la herramienta, que fue lo primero, lo más básico, habilitados 3 servidores y por dirección regional para que nuestros docentes pudieran ingresar correctamente a las plataformas, pero como todo sistema informático teníamos que probar en la vida real
se iba a poder responder, ¿verdad?, a la saturación de información que en ese momento estaba recibiendo. Los primeros 2 días la semana pasada fueron muy complicados, los primeros días, la gente toda pues tenía mucho interés, eso fue positivo, digamos, en ese sentido. Nunca jamás el Ministerio de Educación Pública había tenido un interés de 45,000 personas al mismo tiempo por capacitarse. Claro. Era la primera vez en la historia. Y bueno, entonces no hubo resistencia a los servidores, tuvimos que se cayó el sistema, en este caso los servidores de Moodle, donde estábamos ejecutando la capacitación en línea, y tuvimos que hacer 2 acciones específicas. Agrandar el tiempo de aplicación de la capacitación, que se extendió más bien hasta el 30 de abril de este año para que los que no habían podido entrar en esa semana pudieran tener la tranquilidad de que podían ingresar en semanas posteriores. Se redistribuyeron los grupos por dirección regional de docentes para que pudieran tener el chance de hacerlo de una manera más detenida, y también se habilitó un 4º servidor con apoyo de alianzas externas, porque pues el ministerio tiene sus recursos también limitados en ese sentido, y las alianzas externas en esta estrategia han sido vitales. Pero esto quiere decir que los educadores que no lograron capacitarse en la semana anterior, digamos los primeros días, pueden volver a ingresar a la plataforma y ahí está el curso para que ellos sepan cómo usar la herramienta. Así es, y ya se les mandó este comunicado y ahí está habilitado para los que hacen falta. Ok, bien, ahora, ¿cuál es la estrategia con los estudiantes que por alguna razón no pueden acceder? Usted me lo mencionó ahora al principio. En el caso, por ejemplo, estudiantes que tienen equipo, ya sea computadoras o celulares que les permitan hacer esto, pero no tienen internet, o estudiantes que no tienen del todo ni el equipo ni el internet. Sí, que esos son sobre todo estudiantes de zonas rurales dispersas y zonas indígenas, ¿verdad? Donde tenemos ya ahí, digamos, no solamente por un tema hasta de electricidad, porque no tienen electricidad en su casa, ¿verdad? Entonces no solamente se trata de un tema de cobertura conectividad, sino también de electricidad. Entonces ahí nosotros hemos estado trabajando estamos construyendo una estrategia específica desde el Departamento de Educación Intercultural del Ministerio de Educación Pública para atender. Sin embargo, tenemos experiencias bien interesantes. Ahí los recursos básicamente han sido impresos, folletos, libros de texto, materiales y recursos propiamente para las poblaciones. Muchos centros educativos lo han hecho a través de buzones, entonces los papás pueden pasar a recoger en un buzón como los materiales de esa semana de sus estudiantes, de sus chicos, y hay diferentes estrategias. Entonces, en este punto, lo que se desarrolló la semana pasada por parte de las direcciones regionales fue un mapeo para saber cuáles y cuántos estudiantes de esa dirección regional estaban en esas condiciones, para generar pautas a los centros educativos, que ya muchos lo han hecho a través de las juntas de educación, la reproducción de materiales de manera impresa y la entrega de materiales a los estudiantes, y en aquellos en donde definitivamente no se ha podido llegar con nada, el ministerio propiamente ya desde oficinas centrales y desde las autoridades estaba buscando los recursos para poder hacer llegar a esos centros educativos en específico diferentes opciones, dentro de ellas a través de radio, ¿verdad? Y específicamente en esa zona, muchas de ellas también estamos terminando de finiquitar convenios para programas de televisión de contenido de alta calidad, y también para la adquisición de materiales impresos, y específicamente que las juntas de educación de esos centros educativos no pueden proveer. Pero en este caso, en el caso de televisión y radio, sería con medios regionales. Sí, en este caso específicamente, en el caso de las radios, con toda la red de radios regionales, efectivamente. Y en el caso de los canales de televisión, SINAC y todos los canales locales que puedan hacer de transmisión del canal nacional que es SINAC. Ok, perfecto. Ahora, una consulta ya, digamos, del desarrollo académico de todo esto. Bueno, primero, me adelanto tal vez en una cosa. ¿Cuánto estiman ustedes en tiempo que vaya a durar la situación que estamos viviendo ahora, pensando en términos académicos, verdad? Porque se está haciendo todo este esfuerzo, va a llevar tiempo que los educadores, los estudiantes, incluso los padres de familia se adecúen a esto, y después de eso en algún momento regresaremos a clases, pero ¿nos dará tiempo de avanzar en algo antes de que vuelvan las clases? Pues ya estamos avanzando, Pedro. Estamos avanzando y tenemos informes y reportes de todo el avance que hemos tenido. Los centros educativos no se han detenido y como han podido, una gran mayoría han trabajado. Hay desde luego excepciones y hay cosas todavía probablemente que nos falten por cubrir, pero digamos esto no se ha detenido en ningún momento.
Yo creo que sí, que tenemos un avance importante y rápido para los tiempos a los que está acostumbrado usualmente el Ministerio de Educación Pública, sinceramente, ¿verdad? Y realmente pues nosotros estamos trabajando porque sabemos que esto es el inicio además de un proceso que no termina. Por eso nosotros tomamos la decisión de trabajar toda la estrategia también para ver si podemos avanzar cada vez más, porque la idea es que esto le quede al país, no es como que ya entonces termina, volvemos a clases presenciales y nos olvidamos de todo, ¿no? Claro. La decisión de usar Teams y usarlo a través de nuestro convenio con Microsoft pasa porque también queremos preparar el sistema educativo aprovechando esta oportunidad hacia la posibilidad de acceso entre estudiantes y docentes por medio de estas plataformas y ir incursionando cada vez más para que todos tengan la posibilidad. Entonces, esto que nosotros estamos construyendo hoy no es flor de un día y entonces ya volvemos y ya nos olvidamos de todo, sino que contrario a eso estamos tratando de lograr procesos que fortalezcan el proceso de aprendizaje que ya ocurriría, digamos, en el aula, inclusive que pueda fortalecer el trabajo que se hace más allá del centro educativo, ya existiendo la plataforma y la tecnología para hacerlo. Y por otro lado, estamos preparados para el tiempo que sea necesario. Si hay una afectación académica, no lo vamos a negar, y eso yo creo que doña Giselle Cruz, la ministra, siempre ha sido muy consecuente en que no hay que tapar el sol con un dedo tampoco, y hay una afectación que probablemente sobre estas generaciones va a ser más fuerte que sobre otras, ¿verdad? Porque pues no es lo mismo los ambientes y la dedicación de tiempo que pueda tener un estudiante cuya actividad exclusiva en el centro educativo es ir, aprender y todo esto, pero creemos que sí puede haber algún nivel de avance si logramos llevar a cabo esta propuesta en los hogares con los esfuerzos que estamos haciendo. Los niños que tienen talentos y necesidades educativas especiales, ¿cómo van a trabajar con ellos o cómo va a ser la adecuación, digamos, de todo el trabajo que van a hacer los educadores con los chicos que tengan esas condiciones? Los niños con adecuaciones educativas especiales, los estudiantes que requieren apoyos específicos son todos. ¿Verdad? A mí me llama mucho la atención que siempre nos hagan esa consulta porque es como que se fundamenta como desde la idea de que son un problema mayor para el maestro y entonces ahora el maestro tiene que ver qué hace. Recordemos que estos son niños que viven con sus padres como todos, que tienen necesidades específicas como todos y que tienen que ser apoyados según la legislación que los rige y tienen exactamente las mismas posibilidades de apoyo personal y con mucho más razón con el apoyo desde sus casas. Creemos que tiene que haber una atención específica, pero ellos igual van a recibir sus días de trabajo autónomo y van a recibir los apoyos especiales que los docentes ya de por sí les dan a nivel curricular y no tienen, ¿me entendés? Es decir, sí. Lo que nosotros postulamos es que no tiene que haber una diferenciación y tienen que tener exactamente la misma atención y el mismo acompañamiento y seguimiento que tienen todos los estudiantes del país. Y con respecto a la evaluación de lo que hayan avanzado o lo que vayan a aprender a través de esas herramientas, no sé si la herramienta en sí permite hacer algún tipo de evaluación de manera individual o cómo van a hacer para demostrar el avance y bueno, sobre todo porque no sabemos exactamente cuándo vamos a volver a tener clases presenciales, ¿verdad? Claro, en esto también hemos sido muy claros y insistentes, y en este documento base que te estoy hablando está también estipulado como acá. La evaluación educativa tiene dos funciones, una función formativa y una función sumativa, y tiene también una función diagnóstica específicamente dicha, que se hace sobre todo para el docente conocer cuál es el punto de partida de los aprendizajes, pero sigue siendo una función que puede ser dentro de estos dos casos, formativa o sumativa. Entonces, la evaluación formativa, que es cualitativa y que es sobre todo del progreso de los estudiantes en los aprendizajes por lograr, claro. Exactamente esa, que de dónde parte, bueno, del trabajo del día a día del estudiante, de las evidencias de aprendizaje, el progreso que va mostrando en las actividades que hace. Ese tipo de evaluación, que también es importante en el proceso presencial, es lo que estamos proponiendo que desarrollen sobre todo en este proceso. ¿Por qué? Porque van a tener espacios donde van a poder recolectar, por ejemplo, videos o materiales que los chicos van a construir producto de las actividades que los docentes les están proponiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos proponiendo una evaluación formativa en este proceso que desemboque en un informe cualitativo de progreso a través de un portafolio de evidencias, que esto ya está estipulado en este marco de orientación. Entonces, el docente tiene que encargar
de montar un portafolio de evidencias con los chicos de todo este proceso para evaluar su progreso en lo que ha estado tratando de abordar con los estudiantes en este periodo. Cuando regrese el ciclo lectivo presencial, creemos es donde ya sería el momento más propicio para poder adaptar los rubros de evaluación que están dispuestos en el reglamento de evaluación de los aprendizajes para evaluar sumativamente al estudiante. De momento, lo que conocemos tradicionalmente como pruebas, exámenes, no van a estar presentes en este periodo estrictamente. ¿Qué pasa? Esa pregunta se me quedó. ¿Qué pasa con los educadores que no tengan, por ejemplo, equipo de cómputo adecuado o acceso a internet y la limitante sea económica? Es decir, no tienen las posibilidades económicas para poder comprar o para poder habilitar internet en casa. Ahí hemos estado haciendo varias estrategias. La primera, y está dispuesta en este documento, es que ellos pueden negociar con el director para, tomando en consideración las debidas medidas del Ministerio de Salud, asistir al centro educativo, a los laboratorios o al laboratorio del centro educativo a trabajar desde ahí los recursos que necesita. Sí, entonces aquel docente que tiene estas limitaciones puede hacerlo de esta manera, ¿verdad? Sin embargo, debe decir que ya desde el año 2017 y en adelante, inclusive el censo, la encuesta nacional de hogares y otros estudios que hay a nivel nacional apuntan ya a números en donde ya más del 90% de los docentes cuentan con un dispositivo tecnológico para trabajar. Y adicionalmente, en muchos proyectos de aprovechamiento educativo de las tecnologías también se le da al docente, por ejemplo, todo lo que son escuelas unidocentes y Dirección 1 dentro del Programa Nacional de Informática Educativa de la Fundación Omar Tengo y el MEP, se les otorga una computadora a cada docente. Entonces nosotros no tenemos un cuerpo docente país excesivamente carente de recursos tecnológicos, eso ya lo ha aprobado el PROCIC, el informe de PROCIC, que es de la Universidad de Costa Rica, la encuesta nacional de hogares y también muchos otros censos que se han hecho a nivel nacional. Tenemos una población docente que tiene acceso, digamos, a los recursos tecnológicos, y aquí básicamente que no es lo mismo que acceso a conectividad, ¿verdad? Ya y eso son otra, ¿verdad? Otra situación, tendría que poder ahí sí, digamos, si tiene un recurso y no tiene internet, moverse al centro educativo y enviar desde ahí los recursos. Pero todas esas posibilidades se están ofreciendo y también somos conscientes de los datos que manejamos a nivel país. Claro. Bien, para ir cerrando, con respecto a las instituciones privadas, ¿cuáles son los lineamientos que ustedes como ministerio le han dado a las instituciones privadas? ¿Se asume que ellos están en capacidad de poder implementar modalidades como estas o qué está pasando a nivel de educación privada? Bueno, a nivel de educación privada, recordemos que el Ministerio de Educación tiene una posibilidad de normativa que tiene cierto alcance. Eso quiere decir que nosotros no les podemos dar, como usted indica, lineamientos específicamente de abordajes educativos. En los centros educativos privados prima un contrato entre entes de derecho público, entre entes de derecho privado, padres de familia, centro educativo. Y la ley que resguarda el funcionamiento de los centros educativos privados les permite que ellos puedan tomar decisiones curriculares, evaluativas e inclusive de calendario escolar. Por tanto, lo que el MEP pueda tirar como lineamientos son de acatamiento voluntario por parte de los centros educativos, y reconocemos que hay muchísimos que ya han tratado de enriquecer la propuesta a distancia que tiene cada centro educativo privado con algunos aportes del ministerio, y ahí eso está bien, pero eso no es algo que el MEP les pueda imponer. Por tanto, hemos tenido estamos en la construcción de un documento pregunta-respuesta que va a estar disponible para los padres de familia. Sí, hemos atendido quejas, hemos atendido demandas a través de nuestra dirección de centros educativos privados sobre temas de mensualidades, sobre temas de excesiva cantidad de carga horaria en el hogar y cosas de esa naturaleza, pero realmente esos son, digamos, criterios que no necesariamente, pues, el Ministerio de Educación Pública puede regular, ¿verdad? Porque tenemos una legislación que respetar y no nos da para tanto. Claro. Un mensaje final para los padres de familia que juegan un rol tan importante, volviendo a la educación pública, que juegan un rol tan importante en motivar a los hijos para que estén utilizando estas herramientas, pero también facilitar de alguna u otra manera los espacios para esto. Fíjate que el rol es tan elemental y siempre lo ha sido, Pedro, ¿verdad?
el rol de las familias en el aprendizaje. Muchas familias conciben, ¿verdad?, que el chico va a la escuela y ahí es donde aprende. Pero cuando uno está en la escuela con el chico se da cuenta que la mayoría de las cosas que realmente la persona asimila en su proceso de desarrollo cognitivo son casi de la casa. Y lo que uno aporta en el centro educativo es muy complementario a todo eso que se aprende en la casa. Entonces, yo creo que lo primero que tienen que aprender los papás es que ellos no tienen un rol en este momento por la emergencia, sino que tienen un rol que han tenido siempre. Y que el estudiante, en las condiciones en que mejor aprende es en la vida real, y que en este momento ellos están enfrentando lo que es aprender en la vida real, en conjunto con personas de quien copian patrones, de quienes se inspiran, de quienes hablan también en el centro educativo, que son los mismos papás. Entonces yo creo que una llamada es a saber que todos, o sea, que los papás y las familias, todos en general tienen y han tenido desde siempre un rol importante, que en el marco de esta emergencia ha salido a relucir con mucha más acentuación la importancia de la vinculación del papá en este proceso. Sí. Y que además de todo tomen en cuenta que ellos no acompañan al estudiante, ellos viven con el estudiante. Son sus encargados legales y su proceso de desarrollo emocional también es su responsabilidad. Por tanto, en este momento ellos no están ejerciendo un rol obligado, sino que están ejerciendo un rol que es su responsabilidad, y que si lo toman de una manera positiva, nunca jamás probablemente van a tener las mismas oportunidades de aprender con sus hijos como en este momento. Sí. Reconocemos que los papás probablemente tienen en este momento mucha carga, claro que hay mamás que trabajan en el hogar y tienen mucha carga, que hay papás teletrabajando, y por eso estamos tratando de balancear un poco y que existan los espacios de aprendizaje, pero que no necesariamente sea una carga demasiado alta. Pero sí es muy importante reconocer que ese no es un rol de ahora, sino que es un rol que hemos tenido siempre. Muy bien. Doña Melania, existe una brecha enorme en cuanto a la calidad entre la educación pública y privada. ¿Esta emergencia nacional que estamos viviendo va a acrecentar esto en el sistema educativo público? Fíjate, Pedro, que existe una brecha enorme entre la educación pública y pública. Es más, existe una brecha más amplia entre la educación pública y pública que entre la educación pública y privada. Porque nosotros tenemos centros educativos bilingües, centros educativos científicos, que son mucho mejores que los centros educativos privados. ¿Cuál es el problema o lo más delicado de todo esto? No es la brecha públicos-privados, que ya de por sí es una brecha, sino la brecha entre instituciones de la misma educación pública que ya tienen una gran brecha. Entonces, yo creo que lo que le queda al sistema y lo que es más importante y por lo que hemos estado tratando de luchar también es por reducir esas brechas pero entre nuestros propios centros educativos. Y saber qué condiciones estamos facilitando en algunos que no tienen otros para poder compensar y trabajar de manera necesaria las acciones que se requieren, porque eso es fuerte dentro de nuestro sistema. Y ahí pues obviamente hay variables relacionadas con el abordaje curricular, pero también con los tiempos, pero también con el acceso socioeconómico de ciertas poblaciones, es decir, es multicausal. Pero de verdad que nosotros en este momento estamos más preocupados por las brechas entre nuestros propios centros educativos que dentro de la educación privada, que además tiene unas condiciones y unas ventajas su población, porque puede pagar un servicio educativo de otra naturaleza que entre la educación pública y privada. Que además yo soy muy crítica, lo notarás, de estos temas, porque además tenemos centros educativos privados que no ni siquiera, o sea, que son inclusive de menor calidad que los centros educativos públicos de menor calidad. Es decir, que la competencia es con ustedes mismos. Exacto. Muy bien, le agradezco muchísimo, señora viceministra, le agradezco muchísimo el espacio y vamos a trabajar en la nota escrita de esta entrevista, y es probable, por la riqueza de todo lo que nos ha compartido usted, que también hagamos un audio de la entrevista, pero le agradezco mucho de verdad el espacio. No, con mucho gusto, y ojalá que sí, digamos, como decís vos, sentí que tuve la posibilidad de aclarar como todos los temas. Creo que con ese nivel de claridad estamos tratando de hacer todas nuestras entrevistas, pero desde luego te agradecería que tomaras la información que te estoy ofreciendo de la manera más fidedigna y éticamente correcta, porque nunca había tenido una entrevista con vos y eso lo valoro, pero siempre me gusta decir eso porque no necesariamente eso corresponde.
pero estoy segura que sí. Sí, bueno, si conservamos el audio, va a ver que justamente es lo que usted ha tratado de transmitir.